Bien. Hola, profesor. Yo quisiera saber Sí. si saben la fecha en la que va a ser el parcial, cómo será o es muy pronto. Ustedes no van a tener parcial tradicional como se acostumbra a tomar. Van a tener que hacer, ustedes están cumplimentando los trabajos que se les pide, ¿verdad? Son los trabajos prácticos que cada uno de los profesores va eh, pidiéndoles. Bueno, con eso es como se aprueba, digamos, la materia. No hay un parcial, dos parciales, etcétera. A lo sumo habrá recuperatorio de aquellos trabajos que están desaprobados, como en el primer caso. Por ejemplo, en los primeros trabajos que yo corregí, el primero y el segundo, ahí había algunos que estaban mal hechos, mal realizados, o incompletos, o le faltaba darle alguna vuelta de tuerca, etcétera, etcétera. Así que bueno, esos van a recuperatorio. Les adelanto que la fecha de entrega va a ser justamente durante la primera semana, después de las clases, después que terminen las clases. Esa semana va a ser semana de entrega de los trabajos para no las tenemos tan divididas así, pero es así, de las clases teóricas. ¿Correcto? Si ustedes vuelvan a la planificación, lean atentamente, se van a dar cuenta cuáles son los trabajos prácticos de los teóricos y cuáles son los trabajos prácticos de los trabajos prácticos, valga la redundancia. Entonces, en la primera semana entregarán los trabajos que adeuden o que tengan que recuperar de los teóricos. Y la segunda semana, después de las clases, de la finalización de las clases, entregarán los trabajos prácticos adeudados o para recuperar de los trabajos prácticos en sí. ¿Ok? Así que acá no va a haber parcial. Una cosa que les iba a decir hoy es justamente que después de esta clase, recién ahí vamos a ver cómo va el asunto, recién ahí les voy a colgar las consignas para la realización del trabajo que deben entregarme a mí. Les voy a dar la fecha, les doy una semana para trabajar y ahí ustedes me van a entregar, después les voy a hacer la devolución con tiempo y verán si hay que recuperar o no. Y con eso, digamos, mi parte queda concluida. Nosotros evaluamos según todas las partecitas, ¿no?, de todos los trabajos entregados por ustedes, ¿sí? Los otros días me preguntaron por la entrega de los trabajos prácticos de Juan Manuel, que todavía no los había entregado, y ahí les había puesto en el Facebook, les puso, digamos, una respuesta, por lo menos les dice, bueno, falta poquito, ya se los voy a entregar. No sé si lo habrá hecho hasta ahora, pero estaba en eso. Muy bien. ¿Algo más? Marisa, te respondí, ¿verdad? Yo tengo una consulta, Guillermo. Sí, dale. En uno de los trabajos prácticos me dejaste un comentario dentro del trabajo. Sí. Yo te pregunté si había que ampliarlo y nunca me respondiste el correo. ¿Me lo rebotás de nuevo, por favor? Dale. Porque sinceramente no lo recuerdo. Difícil que yo no te haya respondido, a lo mejor o se me pasó o, bueno, no sé. No sé qué puede haber pasado, pero vos me lo rebotás de nuevo y te respondo al toque. Dale, bárbaro. El trabajo me habías puesto muy bien, pero me habías dejado una pregunta dentro de un párrafo. Y yo no sabía si tenía que ampliarlo o no. Ah, ¿era eso nada más? Sí. No tenés que cambiarlo, sino si simplemente algunos comentarios. A ver, acá no tenemos tiempo de ir y volver con los trabajos, ¿ok? Además sería inconveniente desde el punto de vista pedagógico. Sencillamente, lo que por ahí les dejo como comentarios, cuando no hay una especificación, digamos,
o algo, un pedido explícito de parte mía, es para que ustedes piensen y maduren lo que han puesto, nada más. Porque a lo mejor eso da para controversia, o para discutir, o porque no está lo suficientemente desarrollado, o porque hay que por ahí apoyarse en algo para poder hacer algunas afirmaciones. Pero eso es todo, ¿no? No pretendo, digamos, acá que ustedes digan exactamente lo que yo pienso tampoco, sino sencillamente que piensen un poco en las cosas que uno tiene como de sentido común, si quieren. Acá tratamos de superar el sentido común. Acá hay que apoyarse, digamos, en otra cosa. No podemos hacer mucho porque las clases estas son muy rápidos, no están todo el tiempo conmigo y no tenemos el tiempo suficiente como para lograr otra cosa, ¿no? Pero por lo menos uno va dejando planteado diversas perspectivas de análisis, etcétera, etcétera. Y me parece que ya con eso es bastante válido lo que estamos proponiéndoles. Bárbaro, gracias. Muy bien. Profesor, con usted vamos a tener más clases, aparte de estas últimas que tuvimos. No, ya no, porque ahora vienen 2 clases de prácticos, después Sí. 2 clases de teóricos con Schuttenberg, y después Claro. finalmente dos clases más de prácticos. Bien. Okay. Yo más que nada por el tema de la devolución, si bien falta, por el tema de la devolución de todos los trabajos prácticos, digamos. Bueno, igual falta entregar un montón y ver el desarrollo y nota de los mismos. Sí, pero no te digo, como calculo que debe ser un medio engorroso para ustedes. No te voy a meter todavía en ese cierre. No, lo que pasa es que vos pensás que por ahí de pronto llegan todos los trabajos juntos. En mi caso me puedo demorar porque sencillamente estoy dando 2 cursos más. Uno para la Facultad de Humanidades y otro porque doy un curso de extensión universitaria, que me lleva mucho tiempo, es muy lindo, pero lleva mucho tiempo. Entonces, o sea, hay que corregir un montón de cosas, ¿no es cierto? Más otras actividades que son las propias de la dinámica de la profesión. Entonces, por ahí nos podemos demorar. Pero bueno, como ustedes saben, yo les entrego a todos el trabajo sin falta, ¿no? Y si llegaran a tener algún inconveniente, obviamente me escriben, que yo me pongo a trabajar para que le lleguen las devoluciones que correspondan. Yo las devoluciones las voy a tener igual porque necesito las notas, porque el que cierra las notas soy yo, ¿ok? Junto con Mauricio Schuttenberg. Así que las notas las tengo que tener yo sí o sí. De todos tengo un panorama general, ¿no es cierto? Es decir, de cómo fueron respondiendo, cómo fueron evolucionando a lo largo de este cuatrimestre. Por eso, no es que yo le entrego una nota como si fuese un parcial, ¿me explico? Porque si no, yo le tendría que cerrar esa nota y no es el objetivo del tipo de evaluación que hacemos acá, que eso se lo expliqué en la primera clase. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una consulta, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Mariano, ¿cómo andás? Porque yo llegué un cachitito más tarde mientras ya estaba explicando toda la situación y no hay drama. Más o menos por lo que entendí, entonces usted no puso nota, sino que puso bueno, muy bueno, o regular, o recupera. Exactamente. Perfecto, perfecto. ¿Saben por qué es eso? Porque el tipo de evaluación que nosotros hacemos, que siempre he tratado de, no solo de inculcarle en la cátedra, sino a mis colegas también, es que, a ver, la cursada de una materia es un proceso, digamos, corto, pero es un proceso de formación académica cortito, pero proceso de formación en sí. Tiene que cerrar, tiene un comienzo, un desarrollo y un final.
Ahora, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Todos ustedes comunicadores, muchos de ustedes van a ser, seguramente, alguno va a decir, bueno, quiero hacer el profesorado. El objetivo de la evaluación no es, digamos, poner una nota para aprobar o desaprobar gente. Digamos, usted sabe, no sabe. El asunto es saber cómo fueron desempeñándose a lo largo del tiempo, de este corto tiempo de la cursada, en la elaboración de los ejercicios que se les propone, ¿no? Entonces, cuenta más que evolucionen para bien y ver eso, ¿no? A que desaprobarlos de entrada nomás. ¿Me explico? Que sería, por otra parte, mucho más fácil, ¿no? Sí, claro. Bueno, Sí. bueno, es más larga la explicación, pero si no, nos vamos a detener mucho en esto. Retomo entonces la clase a partir de la clase pasada, lo que veníamos conversando. Lo último que habíamos conversado creo que tenía que ver con la Escuela de Paraná, la introducción del positivismo, díganme si no es así. Les había hablado, me parece, creo que se les mencioné por lo menos al pasar, la teoría de los 3 estados del conocimiento de Comte, y el anticlericalismo, que son 2 cuestiones que fueron tomándose justamente de esos planteos positivistas, por lo menos de una de las líneas o de una de las corrientes del positivismo que se desarrolla en la Argentina, digamos, ¿no? Porque no es todo lo mismo, no es todo igual, como veremos. Bueno, entonces es en ese... Porque esto hace, digamos, a la explicación de por qué se le llama positivista, ¿no? O positivismo. Para Comte había un estado de conocimiento, el primer estado de conocimiento era el teológico, o sea, ficticio, ¿no? Aquel, digamos, primero en el que había planteado, o sea, había pensado la humanidad, ¿no? Existía un conocimiento teológico, pero ficticio, obviamente, para Comte. El metafísico o abstracto, que era sobre todo más propio, digamos, de alguna corriente filosófica, y el científico o positivo. Y entonces lo que promovían era digamos, pensaban era que se necesitaba un orden que naciera de la libertad interior del individuo, y esto solo podía ser fruto de un proceso educativo positivo, es decir, precisamente a partir, digamos, de la ciencia, del conocimiento positivo. Y el positivismo se planteaba entonces como una doctrina que pensaba poner en marcha ese proceso, digamos, que iba a hacer progresar a la humanidad entera. Les hablé también de Pedro Scalabrini, como en 1868 había introducido justamente las influencias krausistas, de sus discípulos como Alfredo Ferreira, y al mismo tiempo de los discípulos de la Escuela de Paraná, como podía ser José Nicolás Matienzo, Juan Agustín García, Rodolfo Rivarola, Luis María Drago, Norberto Piñeiro, Ernesto Quesada, José María Ramos Mejía, el que escribió un libro clásico que tenía que ver con las masas. Por primera vez en la República Argentina se empezaba a hablar de las masas a fines del siglo XIX. Bien, entonces esta era una generación representante de una burguesía argentina que sentía que iban a lograr, bueno, la tan ansiada civilización, ¿no? A través del máximo de libertad del individuo. Y esto último que acabo de decir era, digamos, de lo que se había retomado, digamos, de Spencer, o lo que esta línea del positivismo retomaba de Spencer. Bueno, esto obviamente
algunos ya, digamos, a fines del siglo XIX pensaban que, a pesar, digamos, de la euforia que existía en torno a este planteo, no se había logrado. Sarmiento había sido uno de ellos, Alberdi otro, ¿no? No eran miembros de esta generación, eran miembros de una generación anterior, de intelectuales, y veían, digamos, que había unos avances, sobre todo materiales, pero que los problemas de la República Argentina iban a pasar por otro lugar. Y era esto lo que los desanimaba, digamos, a considerar el futuro como promisorio. Por lo pronto, como les decía, digamos, anteriormente, digamos, respecto de esta euforia que había, digamos, porque se supone que con la realización del Estado Nacional a partir de los años 1880 y de una estabilidad política, económica, etc., se avanzaba, digamos, ¿no? Y se progresaba, ya a fines del siglo, de la década del 90 del siglo XIX, ya hay, digamos, síntomas de que hay un descontento bastante general, sobre todo en algunos ambientes de intelectuales que van a comenzar a escribir en torno, digamos, a esos problemas que van emergiendo. ¿Por qué surgen estos dramas, estos problemas? Bueno, o cuáles podrían ser, digamos, esos síntomas, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que considerar que a fines del siglo XIX, digamos, las corrientes inmigratorias se aceleran, ¿no? Se llega a hablar justamente de una eclosión, de una invasión, ¿no es cierto? De la Argentina aluvional, como lo marcó un historiador Romero. Es decir, que, bueno, llegaban, digamos, a la Argentina miles y miles de inmigrantes. Entonces, ¿qué pasaba con esto, no es cierto? Bueno, para los nacionalistas, para quienes adherían todavía sin demasiado fundamento a las corrientes nacionalistas, este era un problema porque la inmigración anulaba al gaucho y al indio, básicamente, pero también, digamos, llenaba las ciudades, ¿no?, de extranjeros y anulaba lo que se suponía eran las tradiciones locales, las tradiciones argentinas. Todavía esto no estaba muy bien explicado, pero, digamos, existía como esta idea, digamos, que el inmigrante lo invadía todo. Ya lo vamos a ver después, digamos, en algunos libros, en algunas publicaciones de intelectuales que argumentan en este mismo sentido. Pero de la línea que nosotros venimos explorando, digamos, de esa corriente que sale, que radia de la Escuela de Paraná, sobre todo, bueno, aparecen, por ejemplo, el Partido Socialista, encabezado por Juan B. Justo, ¿no?, que de la mano de las ideas que acabo de plantear, en lugar de marchar hacia el comunismo, marchan, digamos, a un socialismo más, de tipo más reformista. ¿Me explico? Es decir, menos, digamos, hacia los planteos revolucionarios y más hacia digamos, hacia posiciones moderadas o posiciones, digamos, reformistas, pensando en que justamente la revolución podía venir de la mano, digamos, de la propia democracia. ¿Por qué? Porque había una cuestión muy importante aquí que venía, digamos, también, digamos, no solo, digamos, de la mano del positivismo, sino del krausismo, que tenía que ver con las libertades individuales. Es decir, se veía, digamos, que justamente, digamos, los planteos de tipo comunistas, ¿no? Estoy hablando desde lo que suponía, digamos, el Partido Socialista, ¿correcto? O el socialismo. Bueno, atentaba, obviamente, contra las libertades individuales y esto era un contrasentido. Bien, y también hay que decir que, tal vez esto lo vean mejor después, ¿no?, pero también las corrientes socialistas de la época van a ir adoptando de Spencer y de Darwin
unos planteos, pero que eran para, se supone, digamos, ellos pensaban que con la adopción de estas ideas, digamos, podían defender a los obreros. Por ejemplo, el planteo que decía, digamos, que la biología demostraba que todos los organismos degeneraban con el tiempo e iban evolucionando para mejor o para peor. Y entonces ellos creían, estaban, digamos, dispuestos a argumentar a favor de que las clases dominadas, es decir, los obreros, iban evolucionando hacia mejor y por lo tanto mejoraban como clase social, mientras que sostenían, digamos, que la burguesía y la oligarquía gobernante, o sea, las clases dominantes, iban degenerando. Me explico, era una variante, digamos, a esas contradicciones que planteaba tradicionalmente el marxismo. Y como les dije, esto venía justamente de la mano, digamos, de posiciones krausistas que habían nacido en España, y muchos intelectuales habían adoptado esas ideas provenientes de Krause, porque habían ido a estudiar allá. En América Latina, digamos, estas corrientes krausistas llegan de la mano de Eugenio María de Hostos y de José Martí, del cual ya hemos hablado acá. Uno de los discípulos de Krause fue Sanz del Río, y se dice que toma del krausismo el impulso modernizador y la ilustración. Es decir, la idea, digamos, de que digamos, el hombre se puede conducir o debería conducirse solamente por la razón. Es muy, por otra parte, habría que decir que, yo no sé si ustedes incluso escucharon hablar antes, digamos, de estas corrientes krausistas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, parece que no. Yo no me acuerdo. No, porque, ¿saben qué pasa? Era muy difícil por entonces advertir la existencia de esta línea y esta corriente. Lo sigue siendo hoy porque hay pocas, en todo caso, pocas fuentes. Hay alguno que se está dedicando precisamente a estas corrientes del krausismo en la Argentina, pero sobre todo porque llega en un momento en donde el positivismo era prácticamente hegemónico. Lo que ocurre es que detrás del positivismo existía esta otra corriente que justamente, diría, dialoga con el positivismo para no llegar a ser lo que algunas de las corrientes positivistas llegan a plantear, digamos, como cosa más dura, y que es de donde viene justamente su mala fama, que le perdura hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Ahora vamos un poco a referirnos a esto. Porque, digamos, podemos decir hasta estas cosas que yo les voy comentando, podríamos discutirlas, algunas cuestiones, podríamos suponer, digamos, que hay algún planteo, digamos, que es difícil de sostener, como el que acabo de plantear respecto de esta evolución de las clases sociales, digamos, ¿no? La cuestión biológica, etcétera, etcétera. Pero en general, digamos, no hay acá cuestiones que sean extraordinariamente problemáticas, ¿no es cierto? Es decir, son corrientes de pensamiento como podría ser cualquier otra. El asunto está en todo caso, la radicalidad, digamos, ¿no? De algunos de estos planteos. Pero como pasa con todas las teorías, por otra parte. Perdón, profe. Sí. Pero entonces la escuela de Paraná era positivista y krausista. Sí, tenemos esta idea. O sea, la corriente estaba escondida, el krausismo estaba escondido dentro del positivismo, pero la escuela de Paraná se podría decir que era positivista y krausista. Sí. Perfecto. Se puede decir que sí. Lo que aparece con más fuerza, lo que se ve más, es justamente ese positivismo del cual hablé incluso en la clase pasada. ¿Por qué? Porque en la implementación, ¿no es cierto? En la implementación práctica, pedagógica de ese tipo de enseñanza positiva, lo vamos a ver mucho mejor, actuar
¿qué vamos a empezar a ver, a actuar en la práctica? La ciencia. Es decir, la forma de hacer ciencia, ¿me explico? Es decir, el tercer estado del conocimiento, que era precisamente el conocimiento científico o positivo. Por eso yo en la clase anterior les planteé, digamos, cómo Ferreira impartía, digamos, el tipo de pedagogía basada fundamentalmente en la experiencia, que yo les planteé. Ahora me parece que recuerdo mejor, esto fue lo último que conversamos la clase pasada, justamente el planteo de la experiencia que tenía que ver con el primer impulso, el primer paso para el conocimiento, lograr el conocimiento científico o implementar el método científico para llegar al conocimiento, que es la descripción. ¿Lo recuerdan? Y yo tengo primero que describir porque tengo que reconocer qué es esto que tengo en la mano. ¿Me explico? Que me lo digan en teoría, que esto era lo que planteaba Ferreira, no importaba, importaba la experiencia que yo tengo con este objeto, que lo puedo describir, primero por fuera, luego lo desarmo y explico qué tiene adentro, ¿no es cierto? Y bueno, en mi caso no voy a poder llegar mucho más allá, no voy a poder avanzar porque de tecnología no sé nada, ¿correcto? Pero por ahí lo agarra alguien que conoce algo, entonces va comprendiendo cómo está armado este objeto, qué componentes tiene, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta a lo que voy? Es un tipo de conocimiento específico, ¿no? Es el conocimiento científico. Ok. Ahora, cuando yo les digo, cuando les planteo que desde estas corrientes así, digamos, positivistas, podíamos extraer en todo caso algo bueno de todo esto, pero que también había algunas otras corrientes, digamos, que radicalizan esta posición y de acá les viene la mala fama, es cuando, por ejemplo, para volver al mismo caso de este objeto que tengo en la mano, que es un mouse, yo llegué a la conclusión de que el único conocimiento válido es el conocimiento concreto, ¿no? Empírico. Esto que yo tengo en la mano, que yo puedo decir, es la única verdad. ¿Me explico? Esta posición que es fuerte es la que, trasladada a todos los planos del conocimiento científico, hacen que el positivismo tenga mala fama. ¿Correcto? Porque de ahí después se desprenden una serie de cuestiones aún peores, como vamos a ver luego. Ok, para terminar un poquito entonces sobre este asunto del krausismo, la introducción del krausismo, en toda Latinoamérica y también en Argentina, una obra importante escrita por Enrique Arens, a lo mejor lo escucharon alguna vez nombrar, que se llamaba Curso de Derecho Natural, que publicó hacia 1870. Arens había introducido su obra sobre todo en Bolivia y en Perú, y el primer ingreso, digamos, por decirlo así, a la República Argentina se había operado en la Universidad de Córdoba, ¿no es cierto? En donde se enseñaba este curso de Derecho Natural, justamente en los cursos de abogacía. Un intelectual como Andrés Roig, que ha escrito mucho sobre historia de las ideas, historia del conocimiento, etcétera, etcétera, para el caso de la República Argentina señala, y ahora van a ver por qué les señalo esto yo, se los transmito, señala 3 etapas del krausismo: la introducción y la difusión entre 1850 y 1870, la asimilación desde ese año del 70 hasta el 900, y algo que se llama krausopositivismo, que es prácticamente esto que yo les estaba planteando hasta ahora, hasta 1930, en donde se puede hacer, digamos, un reconocimiento de la existencia de esta corriente. Y la introducción, sobre todo en Buenos Aires, fue un abogado también, Luis Cáceres, primero en la Universidad de Córdoba y después digamos, en la Universidad de Buenos Aires, que enseña este curso de Derecho Natural de Arens durante aproximadamente unos 30 años.
Y otro de los introductores, también en la UBA, fue Wenceslao Escalante. Un personaje que tal vez nosotros conocemos o no conocemos, directamente lo desconocemos, que fue un político sumamente importante que irradia hacia la política de la época justamente posiciones krausistas. ¿Quién fue Wenceslao Escalante? Bueno, habría que decir que fue un político perteneciente al PAN, o sea, al Partido Autonomista Nacional, es decir, el partido que nosotros conocemos tradicionalmente como conservador para la República Argentina, ministro de Roca, de Uriburu, de José Evaristo, Uriburu, no del otro, Uriburu, y también de Luis Sáenz Peña, ¿no? Fue ministro de Hacienda, creo que ministro de Relaciones Exteriores, y alguna cosa más de algunos de estos gobiernos, ¿no es cierto?, de la época. O sea que desarrolló una actividad entre, digamos, los años 70, justamente de 1870, hasta aproximadamente 1920, 1900 y pico, por ahí. Pero ya, digamos, bajo la presidencia de Irigoyen. No porque Escalante haya tenido participación en ello, sino que, quiero decir, está como montado entre todos estos presidentes, ¿no es cierto? Y acá viene el punto fundamental, porque justamente a Irigoyen a Hipólito Yrigoyen se lo va a considerar como un krausista. En tanto y en cuanto, uno de los puntos fuertes del krausismo era la libertad individual absoluta, pero controlada teóricamente por lo que ellos suponían era una ética social. ¿Me explico? Es decir, el individuo no tenía, digamos, la absoluta libertad de hacer lo que se le ocurriera en la sociedad. ¿Por qué? Porque estaba influenciado por una ética que lo hacía más bien solidario, comunitario, etc. Y la ética tenía que regir, digamos, las conductas de los individuos. Precisamente esto es lo que vamos a ver en los discursos de Irigoyen. Cuando nosotros repasamos el discurso irigoyenista, vamos a ver que había un fuerte contenido ético y moral, ¿sí? Que es lo que argumentaba por entonces, en gran medida lo sigue argumentando hasta hoy, la Unión Cívica Radical. Primero la Unión Cívica y después la Unión Cívica Radical. Bueno, justamente la influencia krausista y positivista se observa en dos grandes hechos que a mi juicio ilustran bien el momento, la época, que es fines del siglo XIX en adelante. Y además están relacionadas entre sí. La primera es la fundación en 1897 de la Universidad Provincial de La Plata, y en 1905 nacionalizada, ¿sí? ¿Quién es el fundador de la Universidad Nacional de La Plata? Ops. ¿Quién fue el fundador de la Universidad Nacional de La Plata, en donde estamos dando clase actualmente? Tienen que tener el Google a mano, porque si no, no me pueden responder. Si tienen que ser rapidísimo. Joaquín B. González, muchachos, que es la momia que está puesta ahí en el rectorado, ¿sí? El señor que está ahí sentado mirándonos cuando entramos, por calle 7, ahí está, ese es Joaquín B. González. Joaquín B. González funda la Universidad Provincial de La Plata. Era provincial primero, y después en 1905 se nacionalizó. Tenía una existencia relativa, iba despacio, ¿no es cierto? Pero bueno, era un momento clave, ¿no es cierto?, en la época, y obviamente se encontraban en vigencia todavía estos ideales positivistas, pero como lo vimos en la primera clase,
los ideales del juvenilismo, el socialismo, la lucha contra la oligarquía, contra el imperialismo, contra el régimen. Nosotros tenemos que pensar, digamos, el momento, no solo, digamos, mirando, bueno, como lo venimos sosteniendo, no solamente mirando la provincia, sino mirando el contexto histórico, digamos, mundial. Nos vamos a dar cuenta que es el momento en el que América implanta la teoría, digamos, de América para los americanos. Y el presidente Wilson había sostenido que las fronteras del imperio, o sea, perdón, mejor dicho, no del imperio, sino de los Estados Unidos, no terminaban en el río Bravo, o sea, en México, sino en el estrecho de Magallanes. ¿Escucharon bien? Es decir, que la pretensión de influenciar, de llevar la influencia estadounidense hasta Tierra del Fuego, era una cosa real. ¿Cómo se le opuso, digamos, cómo se le oponían, digamos, a, llamémosle, estas comunidades locales frente a este planteo, digamos, imperialista? Bueno, mediante, no solo mediante lo que podía ser la fuerza de la época, sino también a través de la fuerza de las ideas. Por eso es que nosotros vemos en la cátedra algunos de los personajes principales que lucharon contra esta primera forma, digamos, de imperialismo. Y por ende, lo que estamos observando es los primeros antiimperialismos, ¿correcto? Los primeros impulsos antiimperialistas vienen de la mano de estas corrientes ideológicas, incluyendo al positivismo. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre explicarme por qué?